de actividades que comprometí con que falta abogados, está una que no puede faltar porque digo, por los problemas con el tema de salud, pero hay que tirar para adelante cuando hay cosas que preocupan y de las cuales se habla, pero no se habla lo suficiente. Estamos viviendo un tremendo riesgo de que no se constitucionalice la política, como tiene que constitucionalizarse y convencionalizarse toda actuación de cualquier autoridad, funcionario o persona, para pasar a un peligroso escenario de penalización de quienes se encargan de impartir justicia. Me voy explicando. Me voy explicando, primero planteando cuál es el origen del tema. Cuando se plantean los espacios de los llamados poderes judiciales, el nombre más correcto técnicamente sería la judicatura ordinaria, estamos hablando de personas que en los países donde había monarquía eran designados por el rey, muchas veces eran del entorno del rey y algunos de ellos, porque esos sitios no eran para mujeres, y alguno de ellos era básicamente, estoy hablando del contexto europeo continental, eran básicamente nobles. El mismo Montesquieu, varón de Secondat, había sido juez designado por el rey de aquel entonces. ¿Qué es lo que ocurre? En el escenario europeo, por las revoluciones burguesas, Inglaterra primero, Francia mucho después, se va a plantear que el rey progresivamente, o la reina, o una reina, progresivamente se convierte en una figura que va perdiendo poder, hasta que se convierte, hasta que deviene en una situación más simbólica, en el mejor de los casos, como un gran componedor de conflictos que está al margen de la vida cotidiana, pero al cual se recurre. Caso típico, un intento de golpe de Estado de un sector de militares cuando todavía Juan Carlos era rey de España, entonces él interviene allí y recién allí para evitar que se consolide el golpe de Estado. Y se mantienen entonces como una monarquía parlamentaria. O otro caso típico, Inglaterra está en ruinas con la Segunda Guerra Mundial y si bien normalmente quien es el primer ministro, ¿no? El jefe de gobierno, no esta cuestión que nos decían acá que le pone primer ministro a un ministro coordinador, ¿no? Quien es jefe de gobierno, normalmente es el jefe de la mayoría parlamentaria. El señor Churchill no era jefe de mayoría parlamentaria, no, cuando se presenta elecciones las pierde. Pero era una persona con un temperamento muy fuerte y como hay el resquicio que ante graves problemas, el rey, en aquel entonces rey, podía imponer a la persona que pudiese asumir el control del gobierno, ese rey quien impone a Churchill. Entonces, los reyes tienen un papel poco, cada vez menos creciente, pero conservan ciertas atribuciones para los grandes momentos. Pero en todo este proceso, la rama más débil, como diría un famoso texto, eh, siempre fue el Poder Judicial. Eh,
Montesquieu decía que eran un poder neutro, por no decir un poder nulo. Solamente se dedicaban, y de ahí viene la confusión, a administrar justicia. La justicia la marcaba el Parlamento y ellos eran solamente unos meros aplicadores de la situación. En el caso norteamericano, tiene que venir algunos pronunciamientos en una colección de artículos que se conoce como el Federalista, de allí unas constituciones estaduales y el famoso fallo, que muchas veces se menciona, pero pocas veces se lee, de 1804, Marbury vs. Madison, para reconocer que la Constitución es la norma que está por encima de todas las otras dentro de un Estado determinado y que el que conoce derecho, el que sabe derecho, pues, es el llamado a hacer cumplir por sobre todo la Constitución y por eso puede inaplicar aquella norma que no sea constitucional. Pero esto mismo que se plantea se hace con mucho temor. En Inglaterra, en el resto de Europa, en el resto de Europa, sobre todo la parte continental, quienes eran los dueños del escenario eran el sector que se había apoderado del control del Parlamento. Entonces, el juez no estaba para enmendarle la plana al Parlamento, estaba para administrar la justicia del Parlamento después. Y en el caso norteamericano, donde se juega una rígida cuestión de funciones, fíjense, cuando se da el caso famoso Marbury versus Madison, la Corte Suprema ni siquiera tenía local. La Corte Suprema despachaba en algún espacio del Capitolio, le hace el Congreso norteamericano. Ustedes saben que por experiencia o por información, cuando una institución no tiene local propio, es que no tiene peso específico propio. Es la sentencia muy hábil, por cierto, de una persona como Marshall, la que comienza a darle poder, pero Marshall hace como buen anglosajón, un cálculo de consentimiento. Dice, nosotros podemos controlar las leyes que vayan en contra de la Constitución en tanto y en cuanto perjudiquen derechos, ¿ya? O haya una norma que se oponga al escenario de ejercer derechos. Eso es lo que pasa en Marbury versus Madison. Son 4 jueces a los cuales supuestamente el gobierno saliente los nombra y reclaman con que el nombramiento se cumpla, que le den su credencial en un mecanismo que se llama mandamus, que es el primo hermano de proceso de cumplimiento que tenemos en el Perú y con algunos matices en el caso colombiano. Pues eso sí no lo puedo ver, porque aquí están poniendo por encima una ley, la ley orgánica del Poder Judicial, para poder discutir si se está respetando los derechos de Marbury y los otros 3 jueces. Lo que no puedo discutir, obviamente, en un esquema de separación rígida de atribuciones, y donde son las coordinaciones informales las que llevan a lo que formalmente no está permitido, no hay una lógica de colaboración de poderes, pues vamos a decir 2 cosas. El juez ejerce control difuso, la jueza ejerce control difuso, solo en el caso concreto, como incidente que se le plantea en ese caso, no es el tema principal. El tema principal es que los nombraran como jueces, pero ellos recurren a la Corte Suprema con una interpretación que se desprende de la ley orgánica del Poder Judicial norteamericana, pero que va en contra del texto de la Constitución. O sea, tenían el derecho, pero no estaban usando el mecanismo adecuado.
y sobre esa determinación de las competencias en una lógica rígida no funciona. No funciona que un juez se pueda meter a discutir competencias. Funciona en un principio que un juez puede defender derechos. Y esto, sin embargo, de su maíz se insinúa. Hay un caso que se llama Lúcido versus Borden, en 1851, donde se va a plantear lo que los norteamericanos llaman las cuestiones políticas no justiciables o políticas postas. Esto es decisión de los políticos y los jueces y las juezas miran y aplauden. No lo pueden controlar, no lo pueden tocar. En el caso europeo pasa algo similar. Recién es en la década del 20, del siglo XX, cuando aparece el discurso kelseniano, las constituciones de la antigua Checoslovaquia y sobre todo la constitución austriaca, y establece que sí, la Constitución es la norma que está por encima de todas las normas de un Estado y que tiene que haber un guardián de la Constitución al cual no se llama Corte Constitucional o Tribunal Constitucional y su control, su interpretación, hoy más que control, de la Constitución se confiere a una interpretación vinculante final, se confiere a un órgano que algunos llaman Corte Constitucional y otros Tribunal Constitucional. Pero, en un primer momento, no es que de la noche a la mañana el rey y la reina pierdan todo su poder, sino van conservando lo que hoy llamaríamos los espacios de la administración. Y ahí toman decisiones. Y estas decisiones no van a ser revisadas por jueces que administran la confianza de lo que es lo justo que establece el Parlamento. Entonces allí se va a hablar en algunos países de actos de gobierno, en otros de actos políticos, de actos de dirección de la política, pero aunque son respuestas distintas a una verdad que es igual. Los jueces, las juezas, tienen ciertas actuaciones tomadas por la clase política, sea gobierno, o sea parlamento, congreso, depende de la tradición jurídica de cada país, que no se puede revisar por un juez, que no se puede revisar por un juez. Así comenzamos. Pero, obviamente, esto va cambiando como el tiempo. Los mismos norteamericanos, en un famoso caso, Baker versus Carr, van a establecer que las decisiones que ellos llaman política en cuestión pueden ser controladas. Pueden ser controladas ya sea por materias de matters of procedure, como dicen ellos, lo que nosotros llamaríamos con poca rigurosidad elementos de forma, que en realidad es hablar de un control sobre si la decisión fue tomada por el órgano competente, si la decisión siguió el trámite correspondiente y se hizo en el plazo oportuno, o también hay decisiones que podrían controlarse por matters of substance, de contenido, y ahí está, pues el contenido, el objetivo, la finalidad de lo que estoy haciendo, dejando de hacer. Ese es el control, se establece, y es ley que resusca. O sea, las llamadas cuestiones políticas se baten de retirada. Si no, pruebas al canto, vean cómo existe un presidente, por llamarlo de alguna manera, muy voluntarioso en los Estados Unidos, pero se encuentra con que de las múltiples decisiones que toma, muchas de ellas hay un procedimiento judicial que le dice, eso no se puede.
porque hay un nivel ya reconocido de las actuaciones tomadas por gente involucrada en la práctica en la clase política, sea del Congreso o sea del gobierno, o del Parlamento, se van hablando de eso más. En Europa se han tomado alternativas de control también de la actuación política, como diría el maestro Saués. Mundo jurídico y mundo político son dos cosas distintas, pero no puede en un Estado constitucional, es un constitucional de derecho, que es redundante, la Constitución es norma jurídica, es la norma jurídica por excelencia en un Estado. En un Estado constitucional, ninguna actividad puede hacerse al margen de los parámetros constitucionales. Y acá la actividad política no tiene patente de corso, no tiene corona para no hacerse lo que se tenga que hacer. Muy bien. Comienza en Europa a usarse diferentes técnicas, a veces lo que se hace es ponderar, pero digamos que la técnica que ha tenido más predicamento allá es la de asimilar los actos políticos a las actuaciones de la administración de carácter discrecional. Como todos sabemos, la administración actúa con A, B, C, D y E, diciéndosele lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, se llama actividad reglada, pero hay ciertos espacios donde la administración se le da un margen de acción. Resuélvame este problema dentro de tal plazo y respetando derechos. No te estoy diciendo haz uno, haz dos, haz tres. Lo que te estoy estableciendo es un margen de acción, un tiempo y un respeto a derechos. Eso se llama potestad implícita. Y a esa, entonces, ¿qué se hace en la dogmática alemana, sobre todo? Se asimila la idea de la actuación del político, de la política, se asimila a un acto discrecional de la administración. Se le aplican los mecanismos de control de esa actuación discrecional de la administración. También Chinchilla tiene profesor español y un excelente trabajo que explica esto, pero para darnos una idea, ¿qué se va a controlar ahí? Por más discrecional que sea la actuación, siempre tiene algo que está regulado. Me explico. Un típico acto político en la lógica de un país escenario parlamentario sería la nación de un estado de excepción, de esos que estamos tan acostumbrados nosotros con el nombre de estado de emergencia. ¿No? O sea, yo estoy viviendo en Perú. ¿Qué es lo que se va a plantear en esta situación en particular? Pues hay cosas que están fijas. Yo puedo o no establecer un estado de emergencia. El presidente interino del Perú está ya hace varios días adelantando que va a, comillas, endurecer las pautas del estado de emergencia que están en Lima y en el Callao. Todavía no sabemos, porque ya varios días nos viene diciendo que hay el cambio, que hay el cambio y el cambio de bien. Pero yo no voy a la guerra si no tengo voluntad de ir. Yo no pongo un estado de emergencia si no tengo voluntad de ponerlo. ¿No? Pero para ir a la guerra, no cualquiera declara la guerra. Hay una autoridad competente que lo hace. Para ir, para plantear un estado de excepción, o sea, emergencia de sitio, tienen que darse ciertos supuestos. No es que yo amanecí y dije, bueno, ahora le toca a Lima, al Estado, le toca a Lima estar en estado de emergencia, estado de sitio, ¿no? Y dice, con ciertos supuestos, hay un organismo que, en qué caso, el presidente de la República, la presidenta de la República, con el acuerdo de su Consejo de Ministros,
quien aprueba con carta de cuenta al Congreso. Ahora, ¿qué incluyes? ¿Cuánto alcance le das al estado de emergencia? Eso es parte de lo discrecional. Cuando tú declaras la guerra a otro país, ¿qué movilizas? Si movilizas misiles, si movilizas tanques, si fueras a mandarle drones para revisar a todo lo que hace el otro país, o tu estrategia es defensiva, ¿ah? Tipo lo que está haciendo Maduro en Venezuela, que está casi metiendo a la fuerza a todo el mundo a que haga vigilancia ciudadana sobre posibles ataques del gobierno Trump. ¿Ah? Eso queda en el margen de lo que tú puedes actuar. Entonces, que ahí plantearon básicamente en Europa, ¿qué es lo que se hace? Se analiza si esa discrecionalidad administrativa se está convirtiendo en arbitrariedad. Se mira si, por ejemplo, hay cosas regladas y esta se cumple. Se mira si hay la referencia a algún concepto, que en realidad no es concepto, es una noción, es una idea que manejamos nosotros y que en el derecho se le llama concepto jurídico indeterminado. Buena fe. ¿Cuántos libros se han escrito hablando de la buena fe? Interés público. Interés público es lo mismo que interés general, o es una cosa distinta. Pero uno no se me ha puesto de acuerdo. Hay autores que marcan una diferencia y otros que dicen que interés público y interés general es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En la evaluación ahora, lo que sí ha venido para quedarse, a pesar de algunos retrocesos en su aplicación, por presiones básicamente de tipo político, es que la actuación de la clase política tiene que ser controlada bajo ciertos parámetros que básicamente se deducen de la Constitución o, en su caso, de pautas convencionales que hayamos establecido en los tratados, la interpretación vinculante que haya de un tratado cuando existe un organismo a lo cual se le ha atribuido eso, la Corte Interamericana con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ojo, uno puede firmar la convención, pero no habilitar la competencia de la Corte, es lo que ha hecho Estados Unidos y Canadá, dice que el mundo es mundo, ¿no? Pero lo que no podemos decir es que hay actos exentos de un control de constitucionalidad y, repitiendo una sentencia antigua del Tribunal Constitucional peruano, el control de constitucionalidad encierra un control de convencionalidad. O sea, aquí las cosas están más o menos claras, o debieran. Se da en este contexto un pronunciamiento, hay un antecedente de un caso anterior, Espino Espino, pero el pronunciamiento más claro es el del caso Lizana Pues. En el caso Lizana Pues, es un señor que es alcalde de Canchaque, Canchaque está en Piura, y en Canchaque eh, los regidores quieren cargar, no lo consiguen en una primera instancia, dentro de la lógica electoral, pero el Jurado Nacional de Elecciones dice, se nos realiza. Y es cierto que el Tribunal Constitucional en ese caso no le da la razón a Lizana, pero sí establece algo muy importante. Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones tienen que respetar derechos fundamentales. O sea, una instancia jurisdiccional como el Tribunal Constitucional y por ende, como los amparos, los habeas corpus, los habeas data, los procesos de cumplimiento en el Perú no comienzan en sede del tribunal, no comienzan en sede de la Judicatura Ordinaria del Poder Judicial,
Si un juez detecta, si una jueza detecta, si una sala detecta que hay violación de algún parámetro constitucional, sobre todo vinculado al ejercicio de derechos. Ahora, Lizana pues se da cuenta que lo electoral tiene un problema muy grande y que nos está afectando ahora, está causando problemas serios en este momento y que hay que decir las cosas como son, que su solución es exclusiva responsabilidad del Congreso. La sentencia de Lizana Puelles, con sus virtudes y sus defectos, que en realidad es un calco en mucho de una sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Atama contra Nicaragua, que va a decir, sí, pues, si yo me tomo todo el tiempo que se toma un amparo, las elecciones corren, el cronograma electoral no puede esperar, no lo podemos suspender. Entonces, sugiero, exhorto a que el Congreso establezca en una norma aparte o lo incluya en lo que llamamos en el Perú el Código Procesal Constitucional, o ahora el nuevo Código Procesal Constitucional, que ya es de noviembre del 22, o sea que tan nuevo no es, pero bueno, que se incluya ahí una posibilidad de lo que se llamaría un amparo electoral. Nos ahorramos instancias, el caso se puede presentar ante una Cámara de Apelaciones o Corte Superior, o directamente ante el Tribunal Constitucional, o directamente a una sala a nivel electoral, o entonces porque no hay autoridad infalible y siempre es conveniente no dejar la huella de la violación de derechos, porque eso nos genera uno de los principales cánceres para lo que es el funcionamiento de un Estado constitucional y democrático, que es la sensación de impunidad, esa sensación de que se puede hacer lo que nos da la gana y cuando nos da la gana. Muy bien, siguieron a este caso Castillo Chirinos y otros más, y el tribunal nunca cambió de tendencia. El tribunal siempre dijo, si el Jurado Nacional de Elecciones viola con sus decisiones derechos fundamentales, plantee, señor, un amparo, y si el Poder Judicial a usted como demandante le hace caso, ahí quedará la cosa, tendrá que corregir la actuación del Jurado Nacional de Elecciones. Y si no le hace caso, el demandante, la demandante de amparo puede ir al Tribunal Constitucional para que se vea lo suyo. Y esto puede parecer muy largo, inconveniente, las elecciones generales en el Perú se están convocando para abril. Y por experiencia propia le digo que no es precisamente será la tutela urgente lo que se reclama para el amparo, pero en muchos casos concretos, y no por la complejidad del caso, sino por la sobrecarga procesal, comportamiento de las partes, comportamiento de autoridades involucradas. Muchas veces el caso que debe ser tutela urgente no tiene una respuesta tan urgente como se quisiera. Es muy probable que el asunto no sobrepase. Y en ese escenario debió haberse previsto un amparo electoral, cuando no, como lo hicieron los argentinos en la creación de su amparo, ellos tenían un habeas corpus y a partir de los casos Civicot construyeron lo que hoy se entiende el amparo argentino, del cual hemos tomado mucho, incluso más que de amparo. Pero aquí nos hemos quedado y ahí comienzan los problemas. Comienzan a resolver jueces y juezas situaciones que no le gustan a la clase política.
la clase política no quería que eh, algunos funcionarios vuelvan al puesto. Los antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia, básicamente el presidente Aldo Vázquez y la señora Inés Tello de Ñeco, no querían que vuelvan y vuelven por pronunciamiento judicial. Eh, y el caso más reciente, tiene que ver directamente con lo electoral, llega a una sala, ¿no? Donde lo que se plantea es un problema. Hay un grupo que se llama Unidad Popular, formado por mucha gente, pero su cabeza visible es el expresidente de la Corte Suprema, que antes había sido diputado y ahora que era la cabeza visible del grupo, probablemente su candidato a la presidencia de la República, Duvalio Rodríguez, al cual llega a aceptarme las inscripciones, pero como suele pasar en el país, los tiempos se nos pasan y la acreditación para poder ser considerado estar en el partidor llega después de lo que se ha hecho el cronograma, en el cronograma establecido como guía para incluirte en esa pequeña cédula que vamos a tener de 45 por 30, ¿no? Unas sábanas, en realidad, para vos. ¿Qué pasa? Pues ante la decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, ya el proceso tiene un cronograma y estos señores llegan tarde, ya no se les puede incluir, pues con mayor razón, con una persona a la cabeza que tiene experiencia en el Poder Judicial, plantea su amparo y la sala en cuestión les da la razón, señores, si cumplieron con todos los requisitos para poder candidatear. Uno de los derechos que tiene toda persona es derecho a elegir, pero sobre todo derecho a ser elegido o elegida. Yo no puedo impedir la candidatura de este grupo y por lo menos a nivel de medida cautelar, mientras tanto, porque en el fondo, ustedes métalo en la sábana. Finalmente, donde entran 39, puede entrar 40. Discutible, no es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones se opone a esto. Ya lo hizo cuando vino el caso Lizana, ya lo hizo cuando vino el caso, eh, entonces lo hizo el caso Castillo Chirino, ya, y en este supuesto tenemos tres situaciones con todo el respeto que nos merece el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que conozco porque fue alumno mío en la Academia de la Magistratura y reconozco que es un tipo muy correcto, pero las personas muy correctas también pueden equivocarse. Uno mismo puede equivocarse. Dentro del Constitucional, nos tocó resolver, dicen que unos 80.000 causas. Es imposible considerar que en todas tuve la razón. En algunas debo haber equivocado. Pero aquí lo que se está haciendo es querer desconocer un pronunciamiento jurídico. Ya resolvió la sala, pero no importa lo que haya resuelto la sala, yo sigo el proceso porque el show debe continuar y no voy a incluir a Unidad Popular, aunque en realidad debía hacerlo. Dos, voy a plantear un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es la idea del proceso competencial?
La Constitución establece atribuciones de cada quien, a veces comparte en los órganos o organismos que configuran al Estado. En algunos casos hay una discusión porque todos quieren meterse a hacer las cosas, todos quieren asumir las atribuciones. En otros casos, las atribuciones solamente nadie quiere asegurarlas, el juego gran monetón, te toca, no, a mí no, le toca al del costado. Y a partir de un caso vinculado con casinos y tragamonedas, en el Perú se implanta la idea del conflicto competencial por menos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cada institución tiene su propio margen de acción, sus propias atribuciones, sus propias funciones, pero hay otra institución que se entromete, que asume que tiene que hacer algo que en rigor conceptual y constitucional no le corresponde. Construcción polémica, sobre todo en el contexto que surge, pero eso ya sería tema de otra conversación. Lo cierto es que el conflicto por menoscabo, nosotros con los electorales quisimos ponerle algún límite. El asunto se aplicó para alguna sentencia nuestra, pero con la actual composición no han querido recoger ese criterio. Y ya el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado un conflicto competencial contra el Poder Judicial porque está diciendo esta sala no nos deja trabajar, nos rompe el programa electoral, ¿verdad? Lo más peligroso es que se está planteando ya denuncias penales contra los tres miembros de la sala en cuestión, contra los tres miembros de la sala que dijeron, oye, no pueden ustedes, jurados de elecciones, evitar la participación de unidad popular. Hay que manejarse ahí con mucho cuidado. Si bien puede haber una hiperconstitucionalización de ciertos temas y desconocer que hay categorías propias de derecho penal, de derecho civil, que no es que desaparezcan con la Constitución, sino que hay que entenderse en la línea de lo que la Constitución marca y la línea de lo que la Convención y los tratados marquen, e incluso las costumbres de orden público internacional, las llamadas pautas de jus cogens, marquen. Lo que no podemos es cerrar el derecho civil, cerrar el derecho penal, cerrar el derecho administrativo y que solamente se imponga lo que yo entiendo dice la Constitución. La Constitución orienta la configuración de las disciplinas y sus instituciones. No puede reemplazar conceptos básicos. Por eso es que un tribunal constitucional no puede, a pesar de que recientemente lo ha hecho, calificar un comportamiento como delito, porque es una competencia que corresponde a la judicatura europea. El- pero, ¿qué es lo más grave? El error judicial es como el error humano, porque los jueces no son robots, por lo menos hasta ahora, las jueces tampoco, y puede equivocarse, o puede haber un fallo polémico, para mí el vaso está medio lleno y para el otro está medio vacío. Entonces, salvo que exista, y hay un informe que nos tocó hacer hace algunos años, a los profesores Ganó, Sabat y quien les habla, para el Consejo Directivo del Poder Judicial, no todo fallo que pueda ser discutible e incluso equivocado admite la posibilidad de una sanción, sea una sanción administrativa o sea una sanción penal. Tengo que acreditar una serie de circunstancias, una voluntad de apartarse groseramente del texto, ¿ya?
de la interpretación sistémica que se ha hecho sostenidamente del texto para poder hablar o aplicar normas que están derogadas, que ya no tienen vigencia, o inventarse normas que no existen, con el claro interés de favorecer a una de las partes en conflicto. Si no, para eso existe la instancia plural, y si la instancia plural no existiera, porque es posición legal, hay siempre la posibilidad, si se perjudican derechos, de reclamar en un escenario fuera del país. En este caso, obviamente, no estoy hablando que el jurado sea quien reclame, pero los integrantes, las integrantes de Unidad Popular podrían haber planteado reclamo. Y todo el problema se genera porque el Congreso no ha cumplido con la exhortación que se ha hecho hace muchísimos años de establecer un amparo electoral. ¿Qué pasa si por cada sentencia o cada resolución judicial que yo no estoy de acuerdo, comienzo a plantear denuncias en el ámbito penal a jueces y jueces? Primero, ¿alguien quisiera ser juez? ¿Alguien quisiera ser jueza? Difícil, ¿no? Se encuentra con una carga de problemas, pero por la defensa la vas a tener que plantear tú, que poder poner un procurador, una procuradora, pero el hecho que prueba inquietud, tu necesidad, porque puedes terminar con privación de la libertad o por lo menos recorte de la libertad personal. Mm. ¿Cómo queda la independencia judicial? Si se está hablando de que la independencia judicial es básicamente la no injerencia interna o externa de alguna institución de fuera o de dentro del mismo Poder Judicial para decirme, entonces, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. No, el juez es independiente, es quien toma sus propias determinaciones. Como ser humano se puede equivocar, cierto, pero toma su... Entonces, no confundamos las cosas. Yo entiendo, comprendo la preocupación de que un proceso electoral, un procedimiento, cuando entra aquí a la discusión de cuántos procesos, cuántos procedimientos, porque cuando estamos tomando más tiempo del previsto por el equipo organizador, eh, tienen sus plazos, las elecciones tienen que hacerse con la suficiente anticipación para que haya la eventualidad de una segunda vuelta y se señala nuestra Constitución, los cargos son así por elección popular, no porque me vacaron y entré a reemplazar por la sucesión presidencial a alguien o porque hubo un golpe de Estado. Pues, los cargos se asuman el 28 de julio, el día de las fiestas patrias, de cada año donde se plantea. Yo tengo por eso de convocar a una elección para presidentes o presidencias de la República, vicepresidencias, las dos cámaras que ahora va a tener el Congreso y el Parlamento andino en abril, ante la eventualidad de que haya una segunda vuelta presidencial, puede hacerlo en junio, y que todos y todas estén ya seguros en su cargo y puedan juramentar el 28 de julio. Y claro, si voy a meter a un grupo después, puede también, entonces puede todo ese cronograma trastocarse. En este momento ya nos enseñaron cuál es el modelo de cuáles serían las ánforas. Si está en la decisión si va a haber voto virtual o no va a haber voto virtual, y si va a haber voto virtual, para qué sectores de la población. No creo que en este primer momento se pueda sacar el voto virtual, y si se saca,
va a ser para sectores específicos de la población, pero lo cierto es que yo no puedo entrar, puedo discrepar, sana crítica siempre es bienvenida, pero si voy a comenzar a abrirle denuncias penales a cualquier juez, porque estoy en desacuerdo de lo que resolvió, pues no hay independencia judicial alguna. Y van a haber pocos candidatos y candidatas para ejercer función jurídica, salvo que tengamos pues, mártires o masoquistas. De allí creo que es muy válida la interpretación que ha hecho la actual presidenta del Poder Judicial, la Misterio, cuando desde Cana, en un Congreso Nacional de Jueces, normalmente se hace todos los años, y se busca que sea en diferentes partes del país, ahora puedo hacerlo en Cana, ha dicho que hay que respetar las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales no están para ponerla en un cuadrito de la pared, sino para cumplirse. Y esto es más grave todavía si el proceso que se está planteando, que es el proceso de no amparo, porque si vamos al autodenominado nuevo Código Procesal Constitucional, las sentencias en estos procesos son de aplicación inmediata. Que yo apelé, entonces mi apelación no evita que los efectos de la sentencia. ¿Cómo encontramos una salida a este problema? Pues no hay ley con efecto retroactivo, probablemente el fallo pueda ser discutible. Yo creo que ya la gente de Unidad Popular se ha resignado a que en estas elecciones no va a poder participar y hay elementos para hacerlo comprensible, pero lo que es absolutamente inaceptable, no sé quién le habrá recomendado esto a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones, o si es una decisión de algunos de ellos, es con todo respeto absolutamente equivocado. Estamos creando un antecedente peligrosísimo. Si un juez, una jueza, una sala, tribunal del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional va a resolver y porque no me gusta la sentencia, porque me lo rompe con un programa electoral, lo voy a denunciar, pues entonces lo que estoy no es buscando una respuesta de la justicia, estoy buscando una respuesta que me convenga. Y se acabó entonces la independencia judicial y se acabaron las garantías que nos dan para vivir en sociedad pacíficamente de todas las personas. Eso es lo que quería presentar con ustedes. Agradezco muchísimo la atención a la presente. Agradezco a Fonsaca por haberme invitado a exponer. Y si no hay preguntas del público que ha estado siguiendo en directo esta actividad, bueno, siempre la estupenda voluntad y generosidad de Falcán me permitirán alcanzar nuestras inquietudes y yo muy gustoso las resolveré lo más pronto posible. Así que no hay preguntas. Muchísimas gracias entonces por la atención a esta exposición.